Nos encontramos en la ciudad de Cúcuta, en el pleno centro, desde Ventura Plaza Centro Comercial. Nos encontramos con el maestro nacional Jaime Urbina, destacado ajedrecista, reconocido maestro tanto en Colombia como en nuestro país Venezuela. Jaime, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia del ajedrez, especialmente en esta ciudad fronteriza. Una maravilla, son 60 años de actividad ajedrecística, 40 de ellos entre Colombia y Venezuela. Como hombre de la frontera, he tenido la oportunidad tanto de representar al norte de Santander en competencias nacionales como al estado Táchira en sus torneos de Venezuela, logrando inclusive ser medallista en Juegos Nacionales. Eso me ha dado la oportunidad de tratar a través de tantos años con los mejores jugadores de las dos naciones y haber además colaborado como periodista, como organizador de torneos, además de mi actividad propiamente frente al tablero. Me siento realmente muy a gusto de que haya aparecido en Venezuela una página de ajedrez como La Vinotinto, que indudablemente marcará historia en el ajedrez venezolano y lo impulsará hacia caminos realmente muy, pero muy valiosos y que esperamos todo el mundo los apoye. Buen día, aficionados al ajedrez venezolano. Estamos aquí en el centro comercial Ventura Plaza, específicamente en el café Juan Valdés, con el maestro nacional Jaime Urbina, el cual nos va a contar sobre su experiencia representando a los colores tachirenses, específicamente en la justa, donde obtuvo esa gloriosa medalla. Cuéntenos, maestro Jaime, cómo fue esa competencia de talla nacional. Bueno, recordar es vivir. Realmente me tocan el tema que a mí me fascina, como es hablar de mis actividades ajedrecísticas. Y cuando tuve la oportunidad, y todavía la sigo teniendo, de representar al Táchira en eventos nacionales, recuerdo mucho esa medalla que obtuvimos en los Juegos Nacionales que se celebraron en San Cristóbal alrededor del año 78-79 del pasado siglo. Fue un hecho muy bonito, pero además de eso tuve la oportunidad de representar al Táchira en otros torneos nacionales. Y tuve la oportunidad además de salir en revistas internacionales con motivo de esas actividades, sobre todo en la revista Jaque de España, lo cual constituye para mí algo muy grato, como lo es mis anécdotas, de las cuales espero que podamos hablar en esta entrevista con los grandes aficionados y los grandes maestros que ha tenido Venezuela a través de los años en sus diversos estados. Don Jaime, cuéntenos un poco del equipo tachirense que consiguió esa medalla. Si estaba el maestro Salvador Díaz o otras personalidades. No, El Salvador no estaba, el equipo lo comandaba yo, luego venía Nolasco, un jugador que todavía hace muy buena actividad en Venezuela, estaba Torres, que con el tiempo se convertiría en un gran gurú. Hoy en día él se dedica a dar conferencias por el mundo y es una persona muy reconocida en el campo de la superación personal. Estaba también Luis Ochoa, un jugador de mucho talento, quien por sus múltiples actividades no llegó más lejos que lo ha podido hacer dentro del ajedrez venezolano. Estaba también Sarmiento, un muy buen matemático, igual que otro ingeniero, hoy en día muy distinguido en el campo de la construcción, como el ingeniero Gómez. Continuando un poco con el recuento del ajedrez tachirense, ahora quisiéramos escuchar un poco sobre la historia del ajedrez vinotinto y algunas anécdotas con jugadores de alto nivel con los cuales usted compartió bastante, como el maestro Julio Hostos y la antigua generación venezolana. Sí, es muy agradable hablar de tiempos antiguos y de personas que hicieron lo que es hoy el ajedrez en Venezuela, un ajedrez muy próspero y que promete muchísimo, con jóvenes valores que presentan ya un alto nivel técnico. Ello sobre todo porque ha aumentado la actividad y ha aparecido la informática que facilita que nuestros jugadores se tecnifiquen.
Por ello quiero hacer también un recordatorio de todos esos que generaron lo que es hoy el ajedrez venezolano, de un Julio Hostos, mi gran amigo, de un Antonio Palacios, de un León Shore más atrás, de un Vergara que también ha aportado enormemente al ajedrez venezolano, de un Clarence Chirinos, en Barquisimeto por ejemplo García, el doctor Ferrer, Rojas, y así podríamos tomar estado por estado, recordar ahorita a Juan Roll, recordar a Arturo Torres, y en el estado Zulia gente como Guzmán, como los Jaimes, los González, personas que han hecho grande el ajedrez venezolano y al cual se le debe mucho y que esperamos en este momento donde resurge el juego ciencia, que ellos aparezcan en los grandes torneos. Por ejemplo, para enero esperamos tener una gran actividad en San Antonio y qué más agradable sería verlos a ellos de nuevo en acción, a Jiménez, a la gente de Puerto La Cruz y en fin a todos aquellos que por los diversos estados venezolanos han luchado por esta semillita. Que no se me olvide el profesor Romano en Valera, toda esta gente que de una u otra manera ha hecho grande el ajedrez en Venezuela y que ahora va a contar con un gran apoyo en ajedrez vino tinto. Muy bien, maestro. Y su gran experiencia del otro lado, en nuestra hermana República de Colombia, que aquí estamos, y todos los fronterizos tenemos siempre la sangre colombiana y venezolana, todos juntos como hermanos. Y quisiéramos escuchar para Ajedrez Vino Tinto, para la página venezolana, para Colombia, para Sudamérica y todo el mundo, su experiencia con los maestros colombianos en su estancia en Bogotá. Bueno, yo tuve la fortuna de desde muy temprana edad salir de la ciudad y desplazarme a las ciudades que en Colombia hacen el ajedrez, Bogotá y Medellín. Ello me permitió entrar en contacto con las máximas figuras de los ajedrezes en Bogotá y en Medellín, que a su vez eran los mejores de Colombia. Fui de la generación de Luis Augusto Sánchez, de Miguel Cuellar Gacharná, de Boris de Grave, de Carlitos Cuartas, recientemente fallecido. Y más adelante pues vincularme también a jugadores como Alonso Zapata, el gran maestro colombiano, a Gildardo García, a Oscar Castro y a toda esa playa de jugadores colombianos que han obtenido resonantes victorias en el extranjero. Inclusive por mi ascendencia sobre ellos, dada mi edad, pues me siento muy orgulloso de haber sido consejero de muchos de ellos. Muy bien, maestro Jaime. Háblenos un poco sobre cómo es el entrenamiento de esas luminarias del ajedrez colombiano. Bueno, antiguamente era muy poco el material que existía, como hoy en día, que afortunadamente por la red pues ya eso se está superando. Pero era más que todo talento natural y mucho juego en los cafés de ajedrez. Estas son personas que perfectamente podían jugar las 24 horas del día seguidas y entonces realmente con ellos el dicho de la práctica hace al maestro se da completamente. Ya a partir de Alonso Zapata, ya los jugadores son más técnicos, ya importa más el estudio y la preparación de una partida que puede llevar muchísimas más horas de las que se está frente al tablero disputando. Ajedrez Vinotinto sigue recorriendo las calles de esta hermosa ciudad de Colombia. Ahora nos desplazamos al estadio del Cúcuta Deportivo Fútbol Club. En directo desde el Estadio General Santander, sede del equipo de la ciudad, el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo, cuyos colores son el rojo y negro. Equipo que se ha esforzado por dejar en alto los colores del norte de Santander. Don Jaime, hablando un poco de la historia del norte de Santander y de los momentos cuando conseguiste tu elo internacional con aquel gran torneo que organizaste. Cuéntanos un poco de la organización de ese torneo, de los maestros que vinieron y de alguna partida que tú recuerdes que fue memorable en ese momento. Sí, es muy grato para mí recordar ese torneo que se jugó
a finales de la década de los 70, donde por primera vez y única vez se pudieron reunir en Cúcuta grandes jugadores de ajedrez. Recuerdo a Jesús Nogueira, el gran cubano, que fue 12 del mundo, estuvo participando. El evento lo ganó un argentino que con el tiempo llegaría a ser la máxima figura del ajedrez argentino, tapa de muchas revistas internacionales de ajedrez, primer tablero del equipo argentino en las Olimpiadas, Daniel Cámpora, una persona que además le hizo mucha propaganda a nuestro ajedrez, puesto que fue una persona muy agradecida que supo reconocer que en ese momento donde él ya era un gran jugador, pero nadie le había dado la oportunidad de jugar un torneo cerrado. En esa época era muy difícil jugar torneos de ajedrez, no es como hoy en día que hay la facilidad de los Open por todo el mundo. Él estuvo aquí y ganó ese torneo. También estuvo presente Alonso Zapata, Oscar Castro, grandes figuras de lo mejor del ajedrez colombiano. Y de Venezuela vino su campeón nacional, mi gran amigo, mi amigo de siempre, Salvador Díaz. Y estuvo también Julio Hostos, quien por cierto ganó una partida de solo 14 jugadas que hizo llorar a nuestro gran maestro Alonso Zapata en una defensa siciliana. Fue un torneo espectacular, lo máximo que se ha podido hacer en esta zona de frontera, y yo tuve la oportunidad de representar mi región y lograr el elo internacional, que en esa época era muy difícil de lograr, y lo daban en Zúrich, en unas asambleas que hacían 2 veces al año y que equivalían prácticamente a lo que es hoy un título de maestro FIDE. Esos son recuerdos espectaculares que le agradezco mucho que me lo haya permitido traer a cuenta. Muy bien, Jaime. Y hablando un poco sobre la vinculación que has tenido con el municipio Bolívar en el estado Táchira, la frontera, San Antonio del Táchira. Cuéntanos un poco sobre tu gran aporte para el progreso de ese ajedrez y los torneos que han ido creciendo hasta la realización de este año del primer torneo IRT CICIGSA 11 en la Cámara de Comercio. Sí, es indudable que tal vez la mayor contribución mía al ajedrez de San Antonio ha sido el haber podido entusiasmar y llevar a lo que es hoy en día el gran dirigente Samuel Duarte, lo que ha permitido que el ajedrez de San Antonio crezca enormemente con su apoyo y el de su familia. Es espectacular ver cómo hoy en día hay ese entusiasmo por el ajedrez en San Antonio, hay esa escuela para niños de ajedrez, hay ese entusiasmo de Giovanni, de los 2 Giovanni. Quiero recordar ahorita a La Roca, quiero recordar ahorita a todas esas personas que como Castillo hacen ajedrez en San Antonio, Richard, todos mis grandes amigos, amigos de toda una vida, a Soler, y espero que sigan con ese entusiasmo y cada día el ajedrez de San Antonio crezca más y que en enero el próximo torneo sea aún mejor que este que se acaba de realizar, que ha sido ya un torneo internacional, un torneo que da elo, lo cual es maravilloso y demuestra el entusiasmo que hay en esta zona de frontera. Gracias, Jaime, por las palabras para este humilde personaje, quien solamente ha cumplido algunas directrices y lo que le ha guiado el corazón para poder organizar esos torneos. ¿Qué consideras tú la relevancia del torneo recién finalizado, el cual fue ganado por el maestro FIDE César Zuloaga, de la Dorada Caldas, el cual le pude decir, tu torneo lo terminaste como viniste, de la Dorada, un torneo fantástico que realizó con 7.5 puntos de 9 posibles. Y el segundo lugar pudo ubicarse el maestro internacional Oscar Castro, gloria del ajedrez colombiano. También el maestro FIDE Pablo Ruiz, quien nos acompañó desde el Socorro y de Santander con una delegación numerosa. Al cuarto lugar se ubicó el nuevo maestro FIDE venezolano, el joven Félix Hinojosa, quien antes jugó campeonatos mundiales por la selección de Inglaterra, pero retornó a jugar a su estado natal, Barinas, y ahora defendiendo los colores de Venezuela. Y en el quinto lugar, ubicándose el gran jugador de Santander, Jorge Martínez. Y en el sexto lugar resaltemos al gran jugador de Chinacota, de Norte de Santander, Jesús David Ojeda, quien es la nueva promesa del ajedrez norte santanderiano. Háblenos de ese torneo
de su importancia y la relevancia que le está dando Ajedrez Vinotinto, el cual trasciende las fronteras y llega a todas partes del mundo. Es algo maravilloso ver que ya en San Antonio se pueden hacer torneos de tanto nivel, de tanta categoría, que haya la credibilidad para que vengan desde zonas tan distantes de Colombia, como este joven que ganó el torneo, como César. Me parece magnífico el hecho además de que ya dé un título. Esto es algo fantástico para los organizadores del torneo. Venezuela tiene un maestro FIDE más, eso es importante. Felicitaciones a este joven y ojalá en Barinas lo aprovechen. Espero que Silva y toda esa gente que ha hecho ajedrez toda la vida en Barinas tengan ahorita ese estandarte y lo aprovechen. Para los demás jugadores, pues el hecho de haber tenido a Óscar Castro, recordemos que Óscar Castro se dio el lujo de vencer a Tigran Petrosian, el gran campeón mundial de ajedrez. Por cierto, hay la anécdota de que cuando lo venció Víctor Kornoy, ustedes saben que entre los jugadores rusos hay ciertas rivalidades, le obsequió para hace muchos años $100 de obsequio a Óscar Castro por haber vencido a ese marrano, como se refería al Tigran Petrosian, nada menos que uno de los grandes del ajedrez mundial de todos los tiempos. En general, el torneo pues magnífico. Me alegro también por la gente de Santander que ha puesto mucho entusiasmo en los últimos años con el ajedrez. Tiene un Pablo Ruiz, desgraciadamente no pudo venir Sanabria, y veo que siguen progresando. Jorge Martínez pues ya no solamente es un jugador de rápida, sino que ya veo que también puede participar con éxito en torneos pensados. Y se me quedaba un personaje que es lo que va a ser el ajedrez del norte de Santander en el futuro, Ojeda. Por cierto, en estos días de La Opinión sacaba una foto donde estábamos los dos, con nuestra pequeña diferencia de edades de 46 años. De modo que para mí es muy grato ver que Ojeda ya empieza a enrumbarse por el buen camino. ¿Qué consejo le puede dar a los nobles ajedrecistas, en especial a nuestra promesa Luis Fernando Morales? Bueno, Morales tiene la ventaja de tener a su lado una persona como Mario Delgado, que conoce del ajedrez, que es un gran entusiasta y que lo sabrá llevar. Y en general para todos los niños, en el ajedrez, en cualquier deporte, es la práctica continua de su deporte, es el estudio continuo de su deporte en el caso del ajedrez, hoy en día facilitado por la internet, donde pueden adquirir material, donde pueden ver artículos y seguir muchas partidas, pero yo sí les recomiendo especialmente a los jóvenes que no miren las partidas como que miren una película, sino que las tomen, las analicen y las graben. En el ajedrez es importantísimo el ejercicio de la memoria. Es muy importante entonces tomar partidas cortas que son más fáciles de dominar, de grabar y empezar por ahí un camino que los va a llevar por la senda que es. Y hablando un poco de la historia, Jaime, desde los tiempos de Paul Morphy hasta Anand, Líder, ¿qué puedes opinar tú de la evolución del ajedrez? Y pasando también por un gran campeón como José Raúl Capablanca, símbolo del ajedrez latinoamericano. Bueno, es indudable, y yo he sostenido siempre que el ajedrez y sus grandes campeones van de la mano del desarrollo tecnológico. Si uno observa, siempre los mejores ajedrecistas son del país donde está dándose el desarrollo económico en su mejor grado y donde la tecnología es más avanzada. Por eso tuvimos los campeones alemanes cuando Alemania era la gran paradigma del mundo, era la que dominaba la filosofía. Y luego aparecen entonces jugadores como los rusos, ya que ellos logran imponerse y generan su desarrollo. Y hoy en día pues tenemos a Anand, campeón del mundo, que es de la India, porque la India ha vuelto a retomar sus sendas culturales. Y ahora estando en este estadio de fútbol, ¿será que el ajedrez solamente es estar sentado, pensar y desarrollar la memoria? ¿O el ajedrecista debe combinar con la actividad física? No, eso es un error gravísimo que existe de pensar que el jugador de ajedrez está solamente para sentarse a jugar y que no necesita una altísima preparación física. Hay que tener en cuenta que una partida de ajedrez fácilmente supera las 4 horas. Entonces el jugador debe tener un desarrollo muscular adecuado, tener una estructura ósea buena, y eso solamente se logra con la práctica de deportes físicos. Por eso, si vemos los grandes campeones de los últimos tiempos, todos son grandes atletas.
Spassky era un atleta formidable, no obstante que era un gran tomador de licor. Y si vemos Kasparov, también lo fue. Y es el momento de decir que soy un rendido admirador de Kasparov, quien superó al que fue mi ídolo por muchos años, Robert James Fischer, que era norteamericano, y el único que pudo hacerle frente a esa gran escuela soviética, que sigue siendo la que manda en el mundo. Ahora, Jaime, hablando un poco de esa escuela soviética y que luego de la perestroika se disgregó en decenas de países, ellos siguen dominando la escena mundial. ¿A qué se debe su gran éxito en el ajedrez? La forma en que lo estudian, en qué se diferencia con nuestras costumbres latinoamericanas y cómo debe reenfocarse en el caso de que deba hacerse el ajedrez sudamericano. Bueno, es que ellos tienen, esto de que ellos se hayan dispersado fue un avance mayor para el ajedrez en muchas partes del mundo. Por eso hoy vemos en día tantos jugadores de altísimo nivel en diversos países, todos con entrenadores soviéticos de la antigua escuela soviética de ajedrez. Ellos tienen el conocimiento, ellos saben transmitir muy bien a sus muchachos y además tienen una gran ventaja cultural, porque el ajedrez no se puede realmente desarrollar sin ir de la mano de la cultura. Entonces un ajedrecista necesita un medio culto para realmente progresar. Por eso es admirable cuando nuestros muchachos, sin una gran formación intelectual, logran progresar hasta donde llegan, sin tener ese bagaje cultural. Usted ve los grandes campeones rusos y todo, sus padres son profesionales con altísimos niveles tecnológicos. Jaime, hablando un poco sobre el ajedrez venezolano y nuestro gran maestro internacional Eduardo Iturrizaga, el cual ha llegado al puesto 89 del mundo y con un elo de 2.656. ¿Qué nos puede opinar y si él podría llegar en un futuro cercano a ser aspirante, ¿no?, a la corona mundial? Uy, el progreso de Iturrizaga es impresionante. Yo lo conozco desde muy joven, cuando venía por acá y jugaba con un ajedrecista nuestro que es muy bueno para el ajedrez rápido, que llamamos ping-pong. Y verlo hoy en día ya en ese nivel mundial, porque tenemos que aceptar que él es de un altísimo nivel mundial y debe reconocérsele y debe respetársele ese nivel que tiene, que lo ubica ya, uno lo ve en las revistas internacionales, como por ejemplo cuando estuvo en el último Mundial Juvenil, como de los favoritos. Cuando uno ya es favorito para un Mundial Juvenil que ya tiene un altísimo nivel, quiere decir que es bastante seria la cuestión con él. Indudablemente que él luchará, estoy seguro, es por llegar a estar entre los 10 mejores del mundo, lo cual es algo extraordinario. Jaime, unas palabras para el mundo y para Ajedrez Vinotinto, la página que está apoyando enormemente el ajedrez venezolano y que piensa proyectarse a Colombia y a toda Sudamérica. No, esto de ajedrez Vinotinto es, así pareciera exagerado, es una redención para nuestros ajedrezes, porque en Venezuela ya los organizadores de torneos saben que cuentan con una página de difusión extraordinaria. Los invito a que la aprovechen, que entren en contacto con personas que son muy receptivas y que los van a apoyar. Igualmente, pues su venida a Colombia será fundamental y será una enorme colaboración, y así a todas partes de donde lleguen, porque lo que necesitamos es masificar nuestros torneos, es difundir nuestros jugadores y es hacer cada día más importante nuestro ajedrez. Bien, Jaime, muchas gracias y ahora Ustedes, repita conmigo, porque Ajedrez Vinotinto somos... porque ajedrez Vinotinto somos todos.